Saludo a todos con la hermosa paz del Señor. En este día yo quiero compartir una reflexión de la palabra de Dios. Reconoce que la palabra de Dios está llena de bendiciones, de palabras, de reflexiones como tal, que es la palabra viva, eficaz, que redarguye, que a veces exhorta, y que muchas de las porciones bíblicas, según el sentir que uno pueda tener o la dirección que Dios le pueda llevar en ese momento, puede tener interpretaciones diferentes o puede ese momento tomarla para su vida de manera diferente. Podemos tomar una parte de aquellas porciones y decir, esta parte me sirve para reflexionar y esta parte me dice lo que Dios tiene en mi vida. Creo que esta porción que vamos a leer es una de ellas, porque vemos cómo Dios o cómo Jesús en ese momento es capaz de hacer recapacitar a las personas, pero también de bendecir y hacerle ver a una persona que necesitaba en ese momento que Dios no le iba a juzgar, sino que al contrario le iba a perdonar y que podía seguir con su vida. ¿A qué historia me refiero? A una historia por demás conocida, seguramente usted la ha escuchado, tal vez de niño, de joven, en películas, en algún momento la debe haber escuchado, y es aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de aquel momento decía que debía ser apedreada, que debía ser castigada. Pero dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 2. Y por la mañana volvió al templo Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mis hermanas, mis hermanos, todos nosotros estamos propensos a cometer errores. Aquella mujer, posiblemente su vida tenía una vida de pecado, de fallas, y no estoy juzgando absolutamente nada. No podría hacerlo. Tal vez como estos hombres que decían: pero la ley dice esto. No. Mis hermanas, si ustedes no conocen mis errores, ustedes no conocen mis fallas, porque no han sido publicados. Mis fallas, mis errores no han sido tal vez sorprendidos en el mismo acto, como aquella mujer. Aquella mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, una de las cosas que eran penadas en aquel momento y por la misma ley de Moisés, es decir, la misma ley que Dios había dado a través de Moisés. Tenían una justificación muy válida para poder condenar a aquella mujer, para poder acusar, para poder señalar, para poder decir: ella está cometiendo algo que está fuera de la ley. Lo tenían todo, y con justa razón, como lo digo, porque era la ley. Pero sin embargo no contaban con que aquel hombre que realmente es capaz de juzgar,
con aquel hombre que realmente no ha cometido ningún error, ninguna falla y tiene todo moralmente para juzgar porque es Dios. Aquel hombre estaba sentado ahí. Tal vez escuchaba lo que estaba pasando, la bulla que se estaba provocando por todo esto. Jesús sabía lo que iba a suceder y disimuló todo haciendo un dibujo en la tierra. No sé qué estaría dibujando, no sé qué estaría haciendo, pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba pendiente de lo que estaba sucediendo y Jesús estaba esperando que aquellos hombres que decían tener la actitud moral y que decían tener la ley en su mano, estuviesen atentos y prestos para querer juzgar. Pero ellos hicieron algo, le preguntaron a Jesús no por una consulta creyendo que Él es Dios o asumiendo que iban a tener una respuesta sabia como fue, sino que querían tentarle. Claro, ella estaba en el medio y seguramente lo que esperaba es, la ley lo dice, hay que juzgar de acuerdo a la ley. Pero no fue así, porque aquel hombre que era Dios mismo es amor, es misericordia, es perdón. Y solamente mirándoles nuevamente bajó su mirada, pero insistían. ¿Qué debemos hacer? La ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. Seguramente ellos estaban esperando que digan, pero ¿y no pueden perdonarla? Inmediatamente para tratar también de juzgar a aquel que quería defender a la mujer. Esa era su intención, por eso dice que lo hacían para probarle. Porque cuando uno piensa que tiene la ley en la mano, cuando uno tiene esa razón supuestamente en la mano, piensa que nadie más puede pensar diferente. Y aquellos hombres que estaban en ese lugar, esos fariseos, le decían, ¿qué debemos hacer? La ley dice que debemos apedrearla. Y seguían insistiendo. Él seguía dibujando y ellos seguían insistiendo. Y ante tanta pregunta, ante tanta presión que ejercían aquellos hombres, no es que Jesús se dejó llevar por la presión de ellos, sino que de inicio no les dio importancia. De inicio su actitud fue como, ¿no les parece obvio? Pero para ellos no era obvio el perdón, para ellos no era obvia la misericordia, para ellos era obvio el castigo, el querer tomar la ley que estaba escrita. Y era justificado lo que podían llegar a hacer en ese momento. Pero ¿qué actitud moral tenían? Porque cuando insistieron, Jesús se levantó y les dijo, no les dijo, sí, es la ley. O no les dijo, pero podemos pasar por alto este momento la ley. No, para nada. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús mismo dijo en una ocasión a los mismos fariseos, no sé si estaban exactamente las mismas personas, pero eran el mismo grupo. Hipócritas, porque se fijan en la paja del ojo que tiene su vecino, su prójimo, y no sacan primero la viga que tienen en el suyo. ¿Cuántos de nosotros podemos cometer errores y vamos a cometer grandes y graves errores en nuestra vida? Por decisiones mal tomadas, por reacciones. Todo puede pasar en nuestra vida. Tal vez muchas de esas cosas lo sepa mucha gente, pero tal vez no. Pero quiero decirle algo, Dios conoce cada cosa que nosotros estemos haciendo. Algún pecado oculto que pueda estar teniendo nuestra vida, no necesariamente tiene que ser público para que sea un pecado grande, porque esos pecados ocultos que a veces se cometen, tal vez en lo secreto del hogar o del cuarto,
Tal vez alguna cosa que no estamos haciendo bien y nos estamos dejando llevar por la sociedad pensando que lo malo es bueno. Hay muchísimas cosas que nosotros tenemos que examinarnos, no ponernos a examinar al resto. Que sea Dios quien juzgue, que sea Dios quien diga lo que tiene que hacerse, pero en este momento, aquella mujer, aquellos fariseos que estaban ahí, Jesús les dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Creo que yo, como aquellos fariseos, mi conciencia me dijera: aléjate, porque no estoy libre de pecado. Pero tenemos un Jesús maravilloso que conoce el corazón. No solamente ve las circunstancias, no solamente ve lo último que hiciste. El Señor ve tu corazón, que le dijo a Samuel cuando quiso ungir a los hermanos de David, y ninguno pudo ser ungido a pesar de que cumplían todas las características físicas, características de entrenamiento militar, pero ellos no estaban destinados a ser ungidos como rey de Israel, sino aquel hombre pequeñito, aquel jovencito que estaba pastando ovejas y que era el relegado, el que era el apartado de la familia. Y cuando llegó le dijo: lo que pasa, Samuel, parafraseando, que yo no veo lo que ve el hombre, yo miro el corazón. Si hay alguna cosa que nosotros hemos fallado, postrémonos delante de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, porque ninguno de nosotros es capaz de tomar la primera piedra y lanzarla. Porque todos nosotros hemos pecado, hemos fallado, y ¿sabe qué? Lo seguiremos haciendo, consciente, inconscientemente. Pero ahora lo que nos compete es pedirle perdón al Señor, buscar su perdón, porque así como le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Señor. Lo reconoció como Señor en aquel momento. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es nuestro Dios de amor, nuestro Dios de perdón, nuestro Dios de misericordia. Mis hermanas, mis hermanos, Dios les bendiga. Y tomen este día y tomen esta oportunidad de parte de Dios para reconocer los pecados y reconocerlo a Él como Señor. Porque el Señor puede limpiar nuestras maldades. El Señor puede limpiar nuestros pecados y hacernos nuevas criaturas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.